aquí en el Fanar, en Estambul, en esta Santità, jornada especial. Ahora el Papa. carissimo fratello Bartolomeo, Santidad, querido hermano più Bartolomé. volte come arcivescovo di Buenos Aires ho partecipato alla divina liturgia delle comunità ortodosse presenti in quella città. Como arzobispo de Buenos Aires he participado muchas veces en la divina liturgia de las comunidades ortodoxas de aquella ciudad. La celebrazione Pero del encontrarme Santo hoy en esta iglesia patriarcal de San Jorge para la celebración del Santo Fratello Apóstol San Andrés, Pietro, el primero de los patrono del llamados, Patriarcato patrón del Ecumenico, Patriarcado è Ecuménico davvero una y hermano grazia de San singolare Pedro, es che il realmente Signore mi dona. una gracia singular que el Señor me concede. Incontrarci, guardare il volto l'uno dell'altro, scambiare l'abbraccio di pace, pregare l'uno per l'altro, sono dimensioni essenziali di quel cammino verso il ristabilimento della Encontrarnos, mirarnos el rostro el uno del otro, intercambiar el abrazo de paz, orar unos por otros, son dimensiones esenciales de ese camino hacia el restablecimiento de la plena comunión a la que tendemos. Todo esto precede y acompaña constantemente esa otra dimensión esencial de dicho camino, que es el diálogo teológico. Un verdadero diálogo es siempre un encuentro entre personas con un nombre, un rostro, una historia y no solo un intercambio de ideas. Questo vale soprattutto per noi cristiani, perché per noi la verità è la persona di Gesù Cristo. L'esempio di Sant'Andrea, il quale insieme con un altro discepolo accolse l'invito. Esto vale sobre todo para los cristianos porque para nosotros la verdad es la persona de Jesucristo. El ejemplo de San Andrés que, junto con otro discípulo, aceptó la invitación del Divino Maestro, venid y veréis, y se quedaron con él aquel día, nos muestra claramente que la vida cristiana es una experiencia personal, un encuentro transformador con aquel que nos ama y que nos quiere salvar. También el anuncio cristiano se propaga gracias a personas que, enamoradas de Cristo, no pueden dejar de transmitir la alegría de ser amadas y salvadas. Una vez más, el ejemplo del apóstol Andrés es esclarecedor. Él, después de seguir a Jesús hasta donde habitaba y haberse quedado con él, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Por tanto, está claro que tampoco el diálogo entre cristianos puede sustraerse a esta lógica del encuentro personal. Non è un caso dunque che il cammino di riconciliazione e di pace tra i cattolici ortodossi sia stato in qualche modo inaugurato da un incontro. Así pues, no es casualidad que el camino de la reconciliación y de la paz entre católicos y ortodoxos haya sido de alguna manera inaugurado por un encuentro, por un abrazo entre nuestros venerados predecesores, el patriarca ecuménico Atenágoras y el Papa Pablo VI, hace 50 años en Jerusalén. Un acontecimiento que vuestra santidad y yo hemos querido conmemorar, encontrándonos de nuevo en la ciudad donde el Señor Jesucristo murió y resucitó. Questa mia visita avviene qualche giorno dopo la celebrazione del 50° anniversario della promulgazione del decreto del Concilio Vaticano. Por una feliz coincidencia, esta visita tiene lugar unos días después de la celebración del 50° aniversario de la promulgación del decreto del Concilio Vaticano II sobre la búsqueda de la unidad entre todos los cristianos, Unitatis Redintegratio. Es un documento fundamental con el que se ha abierto un nuevo camino para el encuentro entre los católicos y los hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales. Hanno veri sacramenti e soprattutto in forza della successione apostolica il sacerdozio e l'Eucaristia. Con aquel decreto, la Iglesia Católica reconoce en particular que las iglesias ortodoxas tienen verdaderos sacramentos y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún con nosotros un vínculo estrechísimo. En consecuencia, se afirma que para preservar fielmente la plenitud de la tradición cristiana y para llevar a término la reconciliación de los cristianos de Oriente y de Occidente,
Es de suma importancia conservar y sostener el riquísimo patrimonio de las iglesias de Oriente, no solo por lo que se refiere a las tradiciones litúrgicas y espirituales, sino también a las disciplinas canónicas sancionadas por los santos padres y los concilios que regulan la vida de estas iglesias. Di questo principio come condizione essenziale e reciproca per il ristabilimento della piena comunione. Considero importante reiterar el respeto de este principio como condición esencial y recíproca para el restablecimiento de la plena comunión, que no significa ni sumisión del uno al otro, ni absorción, sino más bien la aceptación de todos los dones que Dios ha dado a cada uno para manifestar a todo el mundo el gran misterio de la salvación llevada a cabo por Cristo el Señor, por medio del Espíritu Santo. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza. Quiero asegurar a cada uno de vosotros que, para alcanzar el anhelado objetivo de la plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia, salvo la profesión de fe común, y que estamos dispuestos a buscar juntos, a la luz de la enseñanza de la Escritura y la experiencia del primer milenio, las modalidades con las que se garantice la necesaria unidad de la Iglesia en las actuales circunstancias. Lo único que la Iglesia Católica desea y que yo busco como obispo de Roma, la Iglesia que preside en la caridad, es la comunión con las iglesias ortodoxas. Dicha comunión será siempre fruto del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amor fraterno que muestra el lazo trascendente y espiritual que nos une como discípulos del Señor. Nel mondo d'oggi si levano con forza voci che non possiamo non sentire e che domandano alle nostre chiese di En el mundo de hoy se alzan con ímpetu voces que no podemos dejar de oír y que piden a nuestras iglesias vivir plenamente el ser discípulos del Señor Jesucristo. La primera de estas voces es la de los pobres. En el mundo hay demasiadas mujeres y demasiados hombres que sufren por grave malnutrición, por el creciente desempleo, por el alto porcentaje de jóvenes sin trabajo y por el aumento de la exclusión social, que puede conducir a comportamientos delictivos e incluso al reclutamiento de terroristas. No podemos permanecer indiferentes ante las voces de estos hermanos y hermanas. Ellos no solo nos piden que les demos ayuda material, necesaria en muchas circunstancias, sino sobre todo que les apoyemos para defender su propia dignidad de seres humanos, para que puedan encontrar las energías espirituales para recuperarse y volver a ser protagonistas de su historia. Nos piden también que luchemos a la luz del Evangelio contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de un trabajo digno, de tierra y de casa, la negación de los derechos sociales y laborales. Como cristianos, estamos llamados a vencer juntos a la globalización de la indiferencia, que hoy parece tener la supremacía, y a construir una nueva civilización del amor y de la solidaridad. Una seconda voce che grida forte è quella delle vittime dei conflitti in tante parti del mondo. Una segunda voz que clama con vehemencia es la de las víctimas de los conflictos en muchas partes del mundo. Esta voz la oímos resonar muy bien desde aquí, porque algunos países vecinos están sufriendo una guerra atroz e inhumana. Turbar la paz de un pueblo, cometer o consentir cualquier tipo de violencia, especialmente sobre los más débiles e indefensos, es un grave pecado contra Dios. Turbare la pace di un popolo, commettere o consentire ogni genere di violenza
specialmente su persone deboli e indefese, è un peccato gravissimo contro Dio, perché significa Turbar la paz de un pueblo, cometer o consentir cualquier tipo de violencia, especialmente sobre los más débiles e indefensos, es un grave pecado contra Dios, porque significa no respetar la imagen de Dios que hay en el hombre. La voz de las víctimas de los conflictos nos impulsa a avanzar diligentemente por el camino de reconciliación y comunión entre católicos y ortodoxos. Por lo demás, ¿cómo podemos anunciar de modo creíble el mensaje de paz que viene de Cristo si entre nosotros continúa habiendo rivalidades y contiendas? Una terza voce che ci interpella è quella dei giovani. Oggi purtroppo sono tanti i giovani che vivono senza speranza, vinti dalla sfiducia e dalla rassegnazione. Una tercera voz que nos interpela es la de los jóvenes. Hoy, por desgracia, hay muchos jóvenes que viven sin esperanza, vencidos por la desconfianza y la resignación. Muchos jóvenes, además influenciados por la cultura dominante, buscan la felicidad solo en poseer bienes materiales y en la satisfacción de las emociones del momento. Las nuevas generaciones nunca podrán alcanzar la verdadera sabiduría y mantener viva la esperanza si nosotros no somos capaces de valorar y transmitir el auténtico humanismo que brota del Evangelio y la experiencia milenaria de la Iglesia. Sono proprio i giovani, penso ad esempio alle moltitudini di giovani ortodossi, cattolici e protestanti che si incontrano nei raduni internazionali organizzati dalla comunità de Tessé. Son precisamente los jóvenes, pienso por ejemplo en la multitud de jóvenes ortodoxos, católicos y protestantes que se reúnen en los encuentros internacionales organizados por la comunidad de TC, los que hoy nos instan a avanzar hacia la plena comunión. Y esto no porque ignoren el significado de las diferencias que aún nos separan, sino porque saben ver más allá. Son capaces de percibir lo esencial que ya nos une, que es tanto santidad. Querido hermano, queridísimo hermano, estamos ya en el camino hacia la plena comunión y podemos vivir ya signos elocuentes de una unidad real, aunque todavía parcial. Esto nos reconforta y nos impulsa a proseguir por esta senda. Siamo sicuri che lungo questa strada siamo sorretti dall'intercessione dell'Apostolo Andrea e del suo fratello Pietro, considerati dalla... Estamos seguros de que a lo largo de este camino contaremos con el apoyo de la intercesión del apóstol Andrés y de su hermano Pedro, considerados por la tradición como fundadores de las iglesias de Constantinopla y de Roma. Pidamos a Dios el gran don de la plena unidad y la capacidad de acogerlo en nuestras vidas. Y nunca olvidemos de rezar unos por otros. Eran las palabras del Santo Padre Francisco al final de esta divina liturgia de San Juan Crisóstomo,